3794 04 57 65. Agenda 3794 04. FM Zapucay 93.1 presenta su próximo programa. Buenas noches, ¿cómo están? Acá un martes más por FM Zapucay con un poco de historias paranormales. Hoy el programa va a tratar un poco más de algo más preciso, por decirlo de alguna manera, de algo más particular que es nuestra ciudad. Trayendo referencia a nuestro casco céntrico, como siempre digo y lo he recalcado ya en diferentes oportunidades. Nuestro casco céntrico está cargado de mucho misticismo, de mucha energía, de muchas leyendas, de muchas historias. Cada uno de nuestros edificios históricos tiene su historia. La gente que la vivió, que la transita, a menudo tiene esta clase de encuentros. Por haber estado marcado por diferentes acontecimientos, diferentes hechos históricos que lo dejaron con una suerte de energía impregnada que facilita aún más allá en otra parte de nuestro territorio estas manifestaciones. Se puede hablar de los fantasmas en la casa de gobierno, se puede hablar de las manifestaciones en el Teatro Vera, se puede hablar también de los fantasmas del correo argentino que fueron difundidos, del Dioscor que estaba ahí a un costado, de varias historias o varios relatos que empiezan a resonar cada vez más y resonaron mucho en su momento. Por dar un ejemplo, el Museo de Artesanía, el que está ubicado ahí en la esquina de la Casa de Gobierno de la Legislatura, es un buen ejemplo de la arquitectura colonial que se tenía en esa época, en el año 1800 aproximadamente, y quedó ubicada en pleno microcentro correntino. Esta propiedad en particular tiene la historia de que en el momento de la colonia, en el tiempo de la colonia, fue ocupada como depósito de una familia que producía café acá en nuestra ciudad. Y cuenta la leyenda más arraigada en ese lugar, de que en el fondo, junto a los costales de café, tenían a un esclavo. Acuérdense que en la época de la colonia todavía estaba la esclavitud. Tenía un esclavo que pasaba la jornada encadenado a una pared de este depósito,
Y así durante toda su vida, porque cuenta la historia que fallece allí mismo. Esto dejó impregnado ese lugar con la esencia de lo que se puede decir de esta persona que murió con mucho sufrimiento, sin poder ser libre, y que hasta hoy en día, y desde aquellos tiempos, se hacen eco los ruidos de cadenas, sombras que atraviesan las ventanas del hoy Museo de Artesanía de nuestra ciudad. Hubo testigos ocasionales, también testigos que pudieron vivirlo en carne propia, que dan veracidad a esta leyenda, a esta historia o a este relato, a este encuentro con este, digamos, espectro que quedó vagando en ese sitio. Así como también, siguiendo por la misma zona, el Museo de Bellas Artes, que fue una casa construida en 1800, también 58 en este caso, que lleva el nombre de Juan Ramón Vidal, un médico, ex gobernador, que murió combatiendo la plaga de la fiebre amarilla que azotó Corrientes. La historia más famosa de ese lugar cuenta que un policía llegó a renunciar a su trabajo porque aseguraba que todas las noches de tormenta en el pulmón de la casa se posaba una mujer con un vestido largo, algunas noches negro, algunas noches blanco, y deambulaba por el patio, por el pulmón de esa casa, y desaparecía. Este hombre relató varias veces esa experiencia, varios días, y luego una de las encargadas del museo le mostró una foto donde estaba el difunto médico con su difunta esposa, y el hombre, al ver a esta mujer, Elisa Torrent, quedó helado, porque era exactamente la mujer que él veía en esas noches, donde se encontraba con esta entidad o esta aparición. Estos son algunas de las historias que tenemos dentro de nuestro casco céntrico, el corazón de nuestra ciudad. También así, frente a la Plaza 25 de Mayo, primer cementerio de Corrientes, vale recalcar, se levanta la Casa de Gobierno, donde hay numerosos casos, numerosos lugares, donde tenemos que pretender entender, valga la redundancia, que es un lugar muy cargado de esta energía, un lugar bastante, para decirlo de alguna manera, habitado por diferentes almas. En el mundillo de la política, la gente que trabaja ahí en la parte de gobernación, siempre se habla de espíritus que por las noches pasean por los pasillos, por la biblioteca de la legislatura también. Uno de los empleados suele narrar que además de esas caminatas espectrales, se suele oír el incansable teclear de máquinas de escribir, voces que discuten o charlan como que si estuvieran en una acalorada discusión sobre algún tema en particular, hasta la sensación de que algunos guardias de seguridad, policías nocturnos, han sentido como le tocaban la espalda, le tocaban el hombro.
desde el área de protocolo y ceremonial le ponen un poco más de un agregado un poco más fuerte, porque aseguran que en el despacho del gobernador se puede escuchar durante las noches como alguien araña la puerta. Todas estas historias se van entrelazando y van creando un círculo dentro del mismo lugar de donde estamos hablando. Otro lugar bastante embrujado, embrujado por decirlo de alguna manera, bastante cargado de una energía que puede atraer apariciones o es más propenso a este tipo de encuentros, es el Teatro Vera. El Teatro Vera, antiguamente, era el hospital de campaña durante la guerra. Fue casa, fue albergue, y esto lo cargó de todo este misticismo. Y hoy en día cuentan que los empleados nocturnos ven cómo deambulan por los pasillos, lo que dicen ellos, fantasmas. Pero generalmente, y destacan, que es en silencio, una caminata tranquila, no son agresivos, inclusive hay gente que no se asusta. Hay uno de los fantasmas, dicho por ellos, que llegó hasta charlar con uno de estos guardias de seguridad. Esta historia cuenta que es un hombre que se presentó una tarde diciendo que vivía en el fondo del teatro. En ese momento, me comenta el guardia, que había una casa en el fondo. Él tenía conocimiento de algo así, vago, pero lo tenía. El guardia le dio autorización para ingresar. Este hombre pasó, saludó cordialmente y se fue y se perdió por uno de los pasillos del teatro hacia lo que parecía era el fondo. Unos días después, o sea, no le dio importancia, pasó desapercibido. Él le comenta a otro compañero lo que había pasado y así se enteró que en el fondo del teatro de hacía mucho tiempo no se albergaba más ninguna familia. Que había una familia, pero fueron muriendo de a uno y desapareciendo, o sea, yéndose antes de las últimas remodelaciones del teatro. También cuentan como que es un sitio elegido por un grupo de fantasmas para hacerse ver, para hacerse escuchar, para hacerse sentir. Hay uno de los relatos que pude conocer y que me pudieron contar, el de una mujer que se queda a ver cada función y siempre está sentada, y al finalizar la función, cuando la gente, los empleados de ahí intentan decirle que se retire o se vaya, esta lentamente desaparece en la oscuridad. Esa otra leyenda de ahí, del teatro, los telones que se mueven, cadenas del baño que se tiran solas, ruidos extraños tras bambalinas. Es una propiedad, un lugar muy cargado de estos tipos de manifestaciones. En esta ciudad también, para irnos un poco más lejos, se puede hablar de algo que entre la cultura correntina, o tal vez nosotros los ciudadanos conozcamos un poquito más, que es todo lo que se viene transmitiendo entre historias paranormales, de fantasmas, mitos y leyendas, de generación en generación, y lo que va surgiendo en el imaginario colectivo como algo real, como algo que tiene
lugar dentro de nuestra provincia. Aparte es una ciudad muy antigua, de más de 400 años, llena de enigmas y misterios. Dentro de nuestra sociedad no es difícil que surja alguna historia de fantasmas, de aparecidos, de entierros, que pasan a formar parte de leyendas urbanas, como la cual la relataba anteriormente, que si bien son encuentros ocasionales, pero a través del boca en boca, se van convirtiendo en leyendas urbanas sobre ciertos sitios de nuestra provincia, de nuestra ciudad, perdón. Yéndonos más afuera de la ciudad, tendríamos que hablar un poco del barrio Virgen de los Dolores, el barrio que está situado alrededor, digamos, del cementerio San Juan Bautista, que no es ajeno a esta clase de fenómenos o de historias, que tenía un escenario central, ya hoy en día no existe, pero tal vez le suene de algo: la Casa Pekarovich. La Casa Pekarovich, manifestado por algunos vecinos, le tenían mucho miedo debido a la presencia de niños fantasmas y de la posible, vamos otra vez a la leyenda urbana, existencia de túneles que conectaban esta casa con el Camposanto, que era, yo creo que habré comentado un par de veces, porque es algo que yo lo digo porque lo escuché. Era un túnel para escapar hacia esa salida. Acuérdense que la casa estuvo antes que el Camposanto, que el cementerio, y otros un poco más inmersos en este tipo de temática, hablan de un túnel para rituales, un túnel para desapariciones de niños, un túnel inclusive para rituales de todo índole y sacrificios. Esto ya roza un poco más la ficción, a mi entender, pero se vuelve un bucle cuando los vecinos del barrio hablan de apariciones de niños fantasmas dentro de la casa, de sombras negras que circundaban por las ventanas, de una sensación de ser observado cada vez que se pasaba por enfrente, y te hace pensar. Todo esto nos lleva a entender un poco más nuestra idiosincrasia, tal vez nuestra cultura, obviamente siempre guiado a lo, o en este caso a lo paranormal, para que se nos abra un poco la mente, que compartamos, porque a veces que pensamos que no voy a contar esto porque me pueden juzgar, me pueden criticar, se pueden reír, pero si uno se pone a pensar a lo largo de nuestra vida, durante todo el tiempo, hemos escuchado amigos, parientes, gente totalmente desconocida en ciertos círculos, en ciertos lugares, comentando algo parecido. No somos los únicos que nos puede pasar una cosa así, y sobre todo en una ciudad como la nuestra. Hoy también antes de irme a un cortecito, quisiera contarle una historia que también particularmente aconteció aproximadamente también en el casco céntrico, en las calles, en una casa
que ya no está, sobre la calle, entre la calle Rivadavia y San Juan, sobre calle San Juan. Hace un par de años atrás me cuentan que estaban celebrando lo que se dice comúnmente una pijamada, una reunión de amigos, donde los amigos se quedan a comer en un lugar. Esta casa tenía la particularidad de que contaba con un sótano, una casa muy antigua, con un sótano, donde los hermanos de esta persona que relata esta historia aseguraban haber visto una señora que salía del sótano, que volvía al sótano. Pero esta persona siempre creyó que los hermanos mayores la querían hacer tener miedo, y esa era la oportunidad. Estaba esa noche con todos los amigos tratando de pasar. Estaban arriba, ya acostados. Ella se despierta, porque en la cocina había alguien que hablaba muy fuerte, casi gritaba, discutía. Miró a sus amigos, estaban durmiendo. Pensó que alguno de ellos era el que bajó a prepararse algo para el desayuno, comer. Pero estaban todos ahí, faltaba una que venía saliendo del baño. Ella seguía escuchando los gritos. La compañera como que no le dio importancia. Se fue hacia la cocina y las voces se hacían cada vez más fuertes. Ya se podía oír una conversación. Se empezó a escuchar como que si algo se estaba cocinando. Se empezó a sentir un olor a frito. Cuando enciende la luz de la cocina, no había nada. Todo desapareció, menos el olor a la comida. A la mañana siguiente, sin que nadie le dijera nada, ni pasara nada, el hermano de los que estaban ahí se levantó y le dijo: ¿por qué estuvieron hablando tan fuerte? ¿Qué pasó? Un poco los retó a todos, digamos. Y nunca supieron qué pasó hasta que preguntaron a los padres. Y la dueña anterior de la casa había fallecido en ese sótano. Se estaba cocinando cuando su casa se incendió. Y la habían encontrado ya muerta, asfixiada, tratando de escapar, o en el sótano. Esto es una historia que pasó en esa casa donde ya no está más en pie, pero que puede tranquilamente esta energía seguir ahí. Y ahora nos vamos a un pequeño corte. Como siempre digo, el que quiere mandar un audio WhatsApp, ahí está el número en pantalla, si no es el 3795-032644. Cualquiera que me quiera contar una historia, mandar un relato, algo que le pasó escrito o en audio, será bienvenido. Nos vemos en un ratito.
Buenas, ahí estamos de vuelta. Acá acabamos de recibir unos audios de WhatsApp que me gustaría compartir con ustedes, así que vamos a escucharlo. Hace 15, 20 años en una casa donde alquilaba yo, hacía días que me mudé y me levanté a la madrugada con hambre y sed. Me serví en la cocina y me senté en el comedor. Estaba comiendo algo y cuando levanto el vaso para tomar agua, veo en el reflejo de la ventana que detrás mío estaba la puerta de la cocina y se asoma un torso. Y me asusté, sinceramente me asusté y agarré, me levanté con cuidado, miré a ver qué pasaba, prendí las luces de la cocina, revisé la cocina, la puerta del fondo a ver si estaba todo trancado. Como era nuevo en el barrio, no sabía cómo era el barrio y me di cuenta que no había nada. Yo dije, bueno, pudo haber sido mi imaginación. Luego, proseguí con lo mío, me senté nuevamente en la mesa. Cuando estoy por tomar nuevamente el agua, veo que pasa la sombra esa que viene a mi espalda, que se asomó, pasa hacia la pieza donde tenía que ir a dormir yo. Fui, revisé todo, prendí las luces, todo, no había nada. Y después, en los meses siguientes, solía ver una sombra grande y negra, una sombra un poco más baja, media gris, y un par de sombras claritas. Y después, comentando con un vecino de edad ahí del barrio, me dijo, vos posiblemente vivas en la casa del médico, que un día se levantó, discutió con su mujer y mató a su mujer y a sus hijos y luego se suicidó. No sé, no sabría decirte si son las almas de esas personas que fallecieron ahí trágicamente o violentamente, pero quería saber qué podría llegar a ser. Muy interesante el relato. Si no me equivoco, ese es un hecho que aconteció hace bastantes años acá en la ciudad de Corrientes, un hecho real, donde en el barrio Verón de Astrada, si no me equivoco, donde sí, fue una serie de asesinatos de un hombre hacia una familia, un médico, si no me equivoco, un dentista, que sí, comúnmente cuando son esta clase de muertes, digamos, trágicas, por ahí la casa o el lugar queda impregnado porque como decía yo en los programas anteriores, yo tengo la teoría de que no es tan fácil que una persona quede en este plano, pero en esos casos en particulares, las personas son asesinadas o sacadas de este mundo, digamos, con tanta hazaña que ya roza lo diabólico y toda la energía que esto conlleva, digamos. Acá nos mandan otro audio, así que voy a compartir con ustedes. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá pasaba para saludarte, acá escuchando el programa en familia. Quería felicitarte, cada vez sale mejor el programa. Quería contarte una cosa que nos pasó.
Bueno, en esta casa donde yo vivo es muy antigua y siempre hay diferentes cosas. Por ejemplo, de estar acostado y sentir como que se apoyan o como que saltan en la cama. Yo tengo animales y siempre trato de, no, es mi gato, es mi perro, pero hay muchas veces que no están adentro los animales y se sienten que se mueven las cosas, se sienten que se apoya alguien en la cama. Nos ha pasado que se cae de la nada ciertas cosas que no estaban mal apoyadas ni nada para que pase. Y no hace mucho nos juntamos a comer algo con unos parientes y uno de los hijos de la tía de mi esposo quedó como asustado porque nosotros sin hablar, sin decir nada de la casa, el nene contó que vio algo blanco, una sombra o algo blanco que estaba por el fondo. Y bueno, y es como que siempre pasan esas cosas. Yo no sé si puede ser por la energía de la casa o por qué pueden pasar estas cosas, o somos nosotros los que le podemos llegar a traer eso. Bueno, quería contarte esto y bueno, acá siempre pendiente y escuchando. Así que esperamos por más historias y muchas felicidades, que siga así tu programa. Y ahí tenemos otra historia que también nos comparten la que se podría llamar una suerte de infectación de la casa de espíritus, pero al contrario de la historia anterior que tiene un ribete más terrenal y humano, como es un asesinato múltiple con esa hazaña que deja inclusive impregnadas paredes, madera o algún objeto de las víctimas que puede perdurar en el tiempo. Lo otro que no tiene un cierto, digamos, conocido, obviamente, un cierto origen, va más relacionado a lo que siempre digo, que son lugares donde están, donde se presentan y donde pueden convivir con nosotros o no. Ya depende de la sensibilidad de cada uno, verlos o no, sentirlos o no. También me mandaron, pero escrito, otra historia que es bastante interesante, una historia corta pero interesante, que es un guardia de seguridad del cementerio acá de San Juan Bautista, que me cuenta que hace 1 o 2 años, poco más, se encontraba de servicio ahí dentro del cementerio. Sería la garita, ahí la parte de adelante donde quedan los cuidadores. Una noche, y eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando se sintió muy cansado. Estaba sentado en su lugar de trabajo, una noche tranquila, no había nada, no había ruidos, y recostó la cabeza como puede hacer cualquiera sobre la mesa. Cuando empezaba a cerrar los ojos, sintió como golpeaban la puerta del lugar donde estaba. 1 o 2 toquidos y dejaban. Obviamente esto lo despertó, se levantó, abrió la puerta, miró, fue hasta uno de los primeros pasillos ahí del cementerio, miró, no había nada ni nadie. Lo atribuyó a su sueño, volvió una vez más. Cuando vuelve a agarrar el sueño, otra vez la puerta, pero esta vez un poco más violenta. Repetidas veces sintió un escalofrío en la espalda. Nuevamente salió, ya un poco más despierto, el sueño ya se le había pasado. Abrió de nuevo la puerta, salió, siguió mirando un poco más en profundidad, entrando un poco en los pasillos. No había nadie. Cuando se disponía a volver,
vale recalcar, me dice él, que no estaba tan iluminado como hoy en día. Era la luz de su linterna y él, y la luz de la entrada. En esa penumbra vio una silueta blanca, chiquita, como acuclillada, a 2 pasos de llegar hasta su puerta, me dice él. Él lo alumbró con la linterna y ya no estaba. Entró de nuevo a su lugar de trabajo, ya sin sueño. Se dispuso a mirar su celular, la tele, lo que sea para distraerse. Cuando llegó la mañana siguiente, le comentó al compañero lo que había pasado. Un compañero de más años, de más experiencia. Y lo único que le dijo es que es malo dormir en las mesas, porque la muerte llega por la gente que está en las mesas, y mucho menos en un cementerio, porque la muerte en un cementerio siempre ronda. Esto le dijo como consecuencia de una creencia que se tenía antes, por el cual a la gente, a las personas, se las velaban en las mesas. Por eso siempre digo, y es interesante esta historia, porque como hablábamos más atrás en el programa, el relato generacional, el imaginario colectivo nos lleva a todo este tipo de creencias. Porque aquí de chico, nuestros padres no nos dijeron no te acuestes en la mesa. Aquí nuestros padres no nos dijo no jueguen a la siesta. Miles de cosas que nosotros normalizamos dentro de nuestra crianza, que tienen todo un ribete, llámele esotérico, místico, paranormal. Pero acá en nuestra zona, en nuestra región, siempre es, y desde muy chicos, la creencia de que algo puede pasar, que escapa a nuestra realidad, que queda impregnado en nuestro inconsciente. En este caso, este hombre justifica una cierta aparición, un cierto poltergeist, como la muerte viniendo a buscar a alguien, siguiendo la creencia de que la muerte busca a las personas que duermen en la mesa. Este relato es bastante interesante por eso, porque nos trae a todo eso y nos lleva para atrás en el tiempo. Acá nos acaban de mandar también otra historia, también escrita, que es bastante interesante, pero tiene el común denominador con ciertas, digamos, también historias o también creencias, porque la tan famosa parálisis de sueño o la tan famosa subida del muerto, dependiendo la cultura donde uno la escuche o donde uno la viva o quien lo relate, siempre nos lleva a ver imágenes atroces que nos asustan y nos llevan a un terror casi insoportable. Muchas veces, cuando me acostaba a dormir, sentía la presencia de alguien que me estaba mirando o acompañando dentro de mi habitación. Más precisamente al lado de mi cama. Ese rincón, ese lugar que todos tenemos como privado, que todos tenemos como seguro, que es nuestra habitación. Y cuando uno siente eso, generalmente sentía miedo.
Pero esta presencia solo se hacía notar de manera de sensaciones. Esta presencia no pasaba al umbral físico, pero ahí estaba. Una noche sentí como claramente alguien se sentó a los pies de mi cama. El colchón se hundió, la sábana se corrió. Yo lo sentí, pero no podía moverme. Sentí como de a poco, como cuando alguien se acuesta desde los pies de tu cama hacia el lado tuyo, algo pesado iba subiendo lentamente por el costado de mi cuerpo, no encima, como que venían arrastrándose hacia la cabecera de la cama donde estaba yo acostado. Me empecé a desesperar, pero no podía moverme, no veía nada, las luces apagadas, no podía gritar. Hasta que en un momento esta sensación se volvió una presión en el pecho y un rostro oscuro como la noche. Lo que nosotros pensamos que era un rostro, le damos una forma, pero algo negro, sin ojos, sin boca, sin nariz, pero que uno sabe, que tiene la sensación de que te está mirando, estaba sobre la cara y ahí se quedó fijamente. Para mí pasaron horas, tal vez fueron segundos, pero como que si presintiera algo. En ese momento entró mi madre a la habitación y encendió la luz. Obviamente cuando encendió la luz ya no había nada, pero mis sábanas estaban tiradas en el piso. Esta sensación es una sensación que se vuelve real cuando la podemos sentir y cuando se relaciona con un montón de otras experiencias donde el común denominador siempre es el miedo, la parálisis, el no poder pedir ayuda, el temor a que esto que nos está subiendo, como decía recién, la subida del muerto, no ocupe nuestro cuerpo, que también es una teoría que después vamos a poder desarrollar mucho más a lo largo de los programas, porque son teorías bastante interesantes. Hoy más que nada en este programa quise traer las referencias a nuestro casco céntrico, nuestra historia particular de nuestra ciudad, un poquito más de leyendas, historias. Las personas me mandaron un audio genial. Me gustaría pedir que más gente se vaya animando. Si me quieren, las dos últimas historias fueron escritas, me mandaron de manera escrita. Si quieren salir con voz, se sale de voz. Pero porque este tema tiene un espectro bastante grande, donde les aseguro que a cualquiera de nosotros nos ha pasado algo particular o algo extraño, o algo que por lo menos nos haga dudar. Una historia un poquito más corta, pero ya que acá me han enviado, que ya para no dejarlo y darle una apertura al siguiente programa, es una historia que me relata una persona que jugaron al tan famoso juego de la copa, donde se juntaron con un grupo de amigos
en una casa de acá, de este barrio, me permitió decir el barrio Laguna Seca, que sin darle importancia empezaron a jugar al juego de la copa, que sería la versión del juego de la Ouija. Todo estaba bien, hasta que en un momento se empezó a correr la copa, se apagaron y prendieron las luces, empezaron a asustarse, una sensación de frío invadió todo el cuarto donde estaban. Esto lo empezó a asustar, quisieron dejar. En el momento de dejar, la copa estalló. Luego de toda esta experiencia, dentro de esa casa, se empezaron a escuchar y ver toda clase de fenómenos. Persona particular me narra que él nunca más después de eso volvió a esa casa y que perdió contacto con el dueño de casa. Por eso le decía, esta es una historia cortita de eventos que pueden pasar y nos abren otro abanico, que es la invocación, que es el buscar hacer contacto con estos seres que, acuérdense, no son humanos. Con esto cerramos, hasta el próximo programa. Y le agradezco, como siempre, a los que me ven, mis padres, mujer, hijos, hermanos, sobrinos, que están presentes y que están siempre ahí. Muchas gracias por los mensajes, los audios, y espero les haya gustado. Hasta el próximo martes, a la misma hora, 23 horas por Radio Zapucay. Gracias y hasta luego.